Bien, hermanos, que la gracia, la paz y el amor de Dios sea con cada uno de ustedes. Y hoy los vi sentaditos, yo digo, están deseosos, ¿verdad? De la clase. Nadie se cae, bueno, casi que todos sentados se quedan. Pero bendito Dios que nos da este tiempo, que nos da la salud y la oportunidad para estar el penúltimo domingo del año. Creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué privilegio tenemos nosotros como hijos de Dios de poder adorar su nombre, de ser parte de la iglesia que Cristo compró con su sangre preciosa. Hechos capítulo 20, versículo 28. Y yo me siento muy agradecido con Dios por este año y por todo lo que nos está permitiendo aprender, ¿verdad? Lo que nos está permitiendo cambiar, siempre hay cosas que mejorar y yo le agradezco mucho a Dios por esa oportunidad de poder crecer con ustedes en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias al esfuerzo que hemos hecho este año, como dicen, el costal de arena, ¿verdad? Que cada uno de nosotros estamos poniendo para que la gracia de Dios sea vista en nuestras vidas y el nombre de Dios sea glorificado a través de nuestro servicio, de nuestra obediencia a la palabra de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar y daremos inicio a esta clase. Señor nuestro y Padre Celestial, muy agradecidos con usted por todo. Eres bueno y tu misericordia son nuevas para con nosotros cada día. Gracias por la oportunidad de seguir estudiando su palabra. Gracias por su ayuda, Señor, en el entendimiento de su palabra. Por esto mismo es que le pedimos sabiduría, inteligencia espiritual, no solamente para comprender su palabra y todos los principios prácticos, morales y espirituales que usted a través de ella nos enseña, sino también para reconocer si en algo hemos pecado, asimismo también ponerla en práctica, Señor. Que su palabra sea un espejo y que nosotros podamos llevarla con humildad, obedecerla y desearla con todo nuestro corazón. Bendice cada corazón aquí presente y gracias le damos por esta hermosa oportunidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos venido estudiando creo que desde octubre, el libro de Génesis. El libro de Génesis cuenta con 50 capítulos y hemos tenido grandes lecciones prácticas, porque al final de cuentas no es solo saber la historia, sino es aprender de esa historia para tomar lo bueno y también desechar lo malo. Recuerde que la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 15, versículo 4, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras nosotros tengamos esperanza. Vemos que a través de la palabra de Dios, con respecto al libro de Génesis, tenemos consuelo, hermanos. Tenemos esperanza también de lo que nosotros hemos venido aprendiendo. Así como el apóstol Pablo, recuerdan allá en Primera de Corintios capítulo 10, escribiendo a la iglesia que se reunía ahí en Corinto, les dijo Pablo que esto que él les estaba escribiendo era para amonestaros, ¿verdad? Utilizando toda la historia del pueblo escogido de Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel bajo su contexto. Utilizó la historia, el Espíritu Santo, obviamente, por medio del apóstol Pablo, el autor humano, para amonestar al pueblo, para alentar al pueblo, para corregir al pueblo. Así que la historia, hermanos, es importante que nosotros la conozcamos. Recuerde que la iglesia, ¿verdad?, fue establecida desde antes de la fundación del mundo en la mente de Dios, y en su desarrollo y en su crecimiento, pues la vemos ya establecida en Hechos capítulo 2 con poder y por la predicación del evangelio, ¿verdad?, donde se cumplieron
todas las o muchas de las profecías, Daniel capítulo 2, Isaías capítulo 2, Miqueas capítulo 4. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que obviamente la iglesia tiene sus fundamentos y su patrón en cuanto al sistema de adoración, como lo que acabamos de participar ahorita, la ofrenda, la cena, las oraciones, los cantos, el escuchar la predicación de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sin embargo, tenemos muchos ejemplos de respeto en cuanto a la adoración, de cómo debemos de adorar, también ejemplos en el Antiguo Testamento que los podemos aplicar a nosotros a manera como tal. Así que conocer la historia es importante, hermanos. Somos una iglesia que no solamente conocemos el Nuevo Testamento, sino que también debemos de conocer el Antiguo Testamento. O sea, el compendio general de la Biblia, ¿verdad? Los 31.102 versículos que contiene la Biblia. Así que eso que algunos quieren criticar, no, es que la iglesia de Cristo desechan el Antiguo Testamento, eso es algo que está en contra, ¿verdad? De la voluntad de Dios. Y es nuestra oración, o es mi oración más que todo, que nosotros seamos esos hombres del libro, que conozcamos desde la portada de nuestra Biblia hasta los mapas, hermanos. Debemos de conocer también hasta la geografía, porque a través de ella también nosotros aprendemos muchas lecciones prácticas. Génesis. ¿Qué decir? Bueno, del libro de Génesis con respecto a la vida de... No tengo reloj, hermanos, ya no sé ni cuánto tiempo tengo, pero no quiero... hoy mi intención... ustedes vieron que vino el hermano que trajo mucha bendición, ¿verdad? Ya se me olvidó el nombre del hermano. ¿Qué tanto nos bendijo el hermano que ya se me olvidó el nombre? El hermano Dave. Que trajo mucha bendición. Y bueno, con respecto al currículum, no vimos el material que teníamos preparado, ¿verdad? Entonces hay algunas clases que están rezagadas y quise agarrar o hacer un resumen general, por lo menos para dar un panorama, ¿verdad? Tenerlo claro. Y vamos a hablar de José y sus hermanos. José y sus hermanos. Y esto nosotros lo encontramos desde Génesis capítulo 37 hasta Génesis capítulo 49. Por eso les decía del tiempo, porque no quiero abusarme. Bueno, ya veo que tengo media hora o ya 28 minutos. Vamos a tratar de ver estos 12 capítulos en 28 minutos. Yo creo que sí es posible, hermanos. Hay varias P que yo he titulado para esta clase con respecto a le puse así, las P de la vida de José y sus hermanos. Primero vamos a ver lo que es el problema. O sea, ¿qué era lo qué sucedió? ¿Cuál fue el conflicto familiar? Ya vimos la segunda P, que es la prueba. La vimos la semana anterior, ¿verdad? Que fue la prueba que tuvo José con respecto a la mujer, ¿verdad? Eso lo predicó el hermano, y si usted no estuvo aquí, puede ir al canal de la iglesia y ver la clase que ahí está grabada, y así como lo que vimos ahorita. Nosotros hoy también en el sermón vimos lo que fue la promoción. La promoción, me refiero a la exaltación que Dios le dio a José a través de su obediencia y su fidelidad después de ser tentado, donde él dice que después de haber quitado sus ropas y estado las ropas en las manos de esa mujer, ¿cómo salió él? Huyendo. Pero ¿cómo salió? Desnudo. Salió desnudo. Ya el hombre estaba listo, pero se acordó en su mente. ¿Recuerdan ese principio? ¿Contra quién era que él iba a pecar? Contra Dios. Y en ese momento ya él estaba listo, estaba desnudo. Tengo que irme de aquí. Entonces, vamos a ver el problema. No me voy a meter en la prueba porque ya lo vimos. No me voy a meter en la promoción, que es la exaltación, porque lo acabamos de ver.
Después vamos a ver la prueba del corazón. Esto quiere decir el reencuentro que hubo en ese momento, el hambre que había en la familia de José, por lo cual tuvieron ellos que descender a Egipto, donde estaba José gobernando sobre todo a Egipto. Y vamos a ver el perdón. Yo creo que hay lecciones prácticas, muchas lecciones prácticas, y casi que me quedo ahí, hermanos, en el perdón, donde se da a conocer después del reencuentro la actitud, la reacción que tuvo José para con sus hermanos, que en su corazón lo mataron, ¿verdad? Recuerde que José, obviamente, no lo mataron físicamente, pero ese era el plan. Y si nosotros vemos el Nuevo Testamento, observamos que en la ley se había dicho, Mateo capítulo 5, no matarás. ¿Qué dijo Jesús? ¿Recuerdan? Que cualquiera que, pero yo os digo, cualquiera que piensa en algo contra su hermano, ya pecó, ya lo mató en su corazón. Entonces, nosotros ya tenemos el panorama general y podemos ver la historia y aplicar textos, o si esto se relaciona con el Nuevo Testamento. Y vamos a tener una lección muy práctica de ahí. Y la preservación. Recuerden que la preservación es como Jacob y su familia, vienen a ser preservados, ¿verdad? Vienen a ser bendecidos porque era el plan de Dios, porque era lo que Dios había destinado a través de toda la vida de José. Recuerde que la vida de José puede ser su vida. Se dice, sufro, tengo batallas, tengo cosas, pero si usted tiene la actitud, hermano, la actitud positiva, una mente confiada en el cielo, una mente confiada en la vida eterna, entonces tenga la actitud de José, que José en medio de las prisiones, en medio de las batallas, en medio de las circunstancias, Dios me puso para preservar vidas. Entonces su vida puede ser una bendición para la vida de otros. A veces pensamos que el cristianismo es nada más vivirlo y no vamos a tener circunstancias, no. Recuerde que el cristianismo es padecimiento. A nosotros no solo se nos ha dado la oportunidad de creer, sino también de padecer por él. Y el padecimiento a veces lo queremos relacionar porque estoy enfermo o porque tengo problemas familiares. Los injustos también padecen por eso. El padecimiento bíblico es por causa de la predicación de la palabra de Dios. Ahí usted sí puede decir, estoy predicando, estoy haciendo ejemplo, estoy llevando el evangelio y me rechazan. Estoy presentando la evidencia y tengo rechazos. Ahí es donde hay un verdadero padecimiento. Las cosas que de nuestra salud a veces las provocamos nosotros, ¿verdad? Porque nos alimentamos mal o en fin, y no nos cuidamos. O ya son cosas que van a pasar. El cuerpo, nos vamos creciendo, dice la palabra, nos vamos envejeciendo y nos vamos desgastando, hermanos. Pero lo importante es cuando a través de la obediencia a la palabra de Dios dice que el espíritu se va renovando día con día. Entonces, ¿cuál fue el problema? Recuerde Génesis 37 hasta el 49, pero en Génesis 37 se ve lo que es el problema. No vamos a leer obviamente todo eso. Vean la novela de la novela, no, hermanos, leamos la Biblia, ¿verdad? Leamos la Biblia porque aquí es donde encontramos todo lo que nosotros necesitamos para esta vida y a la piedad. Cuidado, Gerald va a ponerla. Recuerdo que es novela, o sea, no la vea. No la vea. Hay una película de eso, pero en Génesis 37 nosotros observamos el conflicto familiar. Y en el conflicto, hermanos, ¿recuerdan algo del conflicto?
¿Qué sucedió con José? ¿Qué sucedió con su familia? José vivía con su papá y sus hermanos, entonces José era muy querido por su papá, pero eso causó envidia de los hermanos hacia José y eso llevó a que los hermanos lo mataran prácticamente, porque eso era lo que querían hacer, como dijo usted ahora, en su mente lo mataron, porque lo tiraron en la cisterna para luego venderlo a los egipcios. Amén. Excelente. Ya dijo todo. Entonces, el problema, vamos a resumirlo en el favoritismo, ¿verdad? El padre tenía un favorito. Entonces, ahí vemos un problema grave en la familia. Uno como padre no puede tener un favorito. Aquí la única que puede tener favorito es Nela. Es Nela. ¿Por qué? Porque es el hijo único, hermano. ¿Me entiende? Pero la hermana no, ¿verdad? Usted tiene más hijos, ¿verdad, hermana? Bueno, pero tiene el favorito. No se me resienta, Roy, no se me resienta. Porque después hay problemas. Pecado del favoritismo. Está el pecado de la envidia. Sus hermanos ven las acciones de su padre y que empiezan a crearse una película, una envidia en su corazón, celos. Y vamos a ver, bueno, utilizando ya aplicaciones en Gálatas capítulo 5, hermanos, manifiestas son las obras de la carne, celos, envidias, fornicación, adulterio, hechicerías y cosas semejantes a estas, dice, no heredarán el reino de Dios. Está el pecado del favoritismo. Santiago capítulo 2, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea como, sin acepción de personas, hermanos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la familia de Dios, pero aquí no hay ningún favorito, hermanos. Todos estamos en una misma línea. Cuando explico la organización de la iglesia, casi siempre se ponen como los ancianos, ¿verdad? Esos son los ancianos. Después los diáconos, ¿verdad? Y los vamos poniendo como en una pirámide, como si ellos fueran mejores. Yo siempre cuando lo explico de esta manera: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo más sublime, lo más alto, a quien debemos nuestra honra y nuestra gloria. Están los ancianos, están los diáconos, vamos en el mismo nivel. Están los evangelistas, están los miembros, todos estamos en un mismo saco, hermanos. Los ancianos no son más que el evangelista. El evangelista no es más que los miembros. Cada uno cumple un rol que es lo importante en cuanto a la organización bíblica, pero todos estamos sujetos a la deidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces hay que cuidarnos del favoritismo en las familias, aplicándolo a nosotros acá como cuerpo de Cristo. Todos somos indispensables en el cuerpo, todos somos útiles en el cuerpo. Cuidado con la envidia, hermanos, porque la envidia no crece en una acción. La envidia, ¿dónde crece? En el corazón. Ahí es donde crece la envidia. Y cuando la envidia crece ahí, ya hemos pecado delante de Dios. Pero eso es un proceso en efecto dominó. Primero está acá en nuestro corazón, ahí crece, y después hay un plan para llevarlo a la ejecución, a la acción, y es donde damos a conocer lo que está en nuestro corazón. Recuerde que no es lo que entra a nosotros lo que contamina, sino lo que sale. ¿Y dónde es que nacen todas estas cosas? En el corazón. Entonces hay que cuidarnos de la envidia, hay que cuidarnos del favoritismo, hay que cuidarnos lo que dijo la hermana Nela, el odio, porque ¿qué llevó el odio? Llevó ya a ejecutar lo que nuestra hermana nos explicó, la hermana Norma, y leemos en la Biblia, hermanos, en cuanto al plan que ellos trazaron, que después llevaron a vender a José. Y después vemos
el dolor. Recuerde que hicieron ellos, agarraron las túnicas, las pusieron con sangre, las llevaron a su padre. ¿Y qué hizo Jacob? Lloró y hizo luto. Entonces, cuando dejamos que la envidia entre en nuestro corazón y después no sanamos eso, no lo quitamos, llevamos al odio hasta llevarlo, hasta ejecutarlo, hermano, no solo usted se daña, ¿verdad? No solo usted daña su relación con Dios, sino que usted empieza a contaminar. Y ese daño, hermanos, ese dolor profundo del pecado vino a traer dolor también a su familia. Entonces, ahí vemos lo que son los problemas. Dije que no iba a mencionar mucho lo de la prueba, pero porque ya el hermano pues lo mencionó, y no me quiero meter ahí, ¿verdad? Porque ya lo tenemos ahí. Más que todo es recordar siempre la presencia de Dios. Recuerdo el énfasis del hermano en la clase. ¿Quién estaba con él? Dios estaba con él. Y hasta no sé si hicieron la tarea que dio el hermano, pero ahí era una de las preguntas también. Decía, y yo recuerdo cuando el hermano estaba y decía, si no la pegan, no la van a hacer. Pero Dios era el que estaba con él, hermanos. Si nosotros en medio de la tentación entendemos quién es el que está con nosotros, quién es el que dijo, no te dejaré ni te desampararé, ¿verdad? Hebreos capítulo 13, versículo 5 en adelante. ¿Quién es el que dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Mateo 28, 20. Entonces, no es que no va a venir la tentación, sino que vamos a pensar lo que vamos a hacer para no pecar contra Dios. Por eso hay que tener la oración del salmista. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Y la promoción es lo que vimos ahorita, que es la exaltación que Dios le dio a José. Después de 2 años de prisión, ¿verdad? José es llamado a interpretar sueños, y la Biblia enseña que la liberación de José no llegó por una influencia humana. La liberación de José no llegó porque José fue muy bueno, sino por la intervención directa de Dios. Y vino bendición, vino prosperidad, vino a través de la humillación, vino la exaltación, ¿verdad? Lo acabamos de ver ahorita. Y eso básicamente está en lo que mencioné anteriormente, 39, 40 y 41. Ahora, del 42 al 44, hermanos, nosotros vemos la prueba que hay en el corazón. ¿A qué me refiero con la prueba del corazón? Me refiero al reencuentro. ¿Recuerdan un poco de ese reencuentro? ¿Tienen en su mente qué sucedió después de ya estamos en el contexto de que José está, ¿cómo estaba José ya? Sí, hermanos. Y quiero en Génesis 42, hermanos, hay principios en cuanto a la administración financiera. Si usted está acabando un año, ¿verdad? Y uno siempre hace planes. Hermanos, yo le invito que en Génesis capítulo 42 léalo, porque la sabiduría, esto es el conocimiento, porque la sabiduría es esto, el conocimiento puesto en práctica. Y eso viene en primera instancia, eso nace a través del temor de Dios. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando usted tiene temor a Dios y cuando usted ora a Dios, Santiago capítulo 1, ¿verdad? Si tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y usted viene y lee la palabra de Dios, que es la manera en cómo Dios nos habla, nos amonesta, nos instruye, nos corrige y nos capacita. Usted recibe esa palabra con gozo, como lo recibieron los hermanos en Tesalónica, con gozo en el Espíritu Santo,
cambia su manera de vivir, se convierte como lo hicieron los hermanos en Tesalónica, primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 6 al 9, hermanos, y empieza a servir, esto es, pone en práctica lo que Dios le ha dicho o nos ha dicho a través de su palabra, vienen grandes cosas para nuestra vida. Viene prosperidad y no estoy hablando de prosperidad económica, estoy hablando de prosperidad espiritual, prosperidad emocional, fortaleza o inteligencia emocional. A usted nada lo va a mover. Usted puede estar en cualquier circunstancia que usted va a estar firme, hermanos. En la escasez, en la abundancia, como estuvo Pablo, Filipenses capítulo 4, y es lo que vemos nosotros en cuanto a una vida práctica. ¿Iba a decir algo, hermana? Ajá. Y se aparta. Amén. Amén, sí. Y eso fue lo que hizo José. José ya estaba ahí, ¿verdad? Y esto es mal. Voy a pecar contra Dios y me voy. Gracias, hermana. Gracias por su aporte. Entonces, esa prueba del corazón y esa prueba, o Dios permite esto, hermanos, para ver cuál es la reacción. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál hubiera sido su reacción si usted hubiera sido José? ¿Verdad? Ya usted está, como dicen, en la cima. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, hay hambruna, hay circunstancias en la familia, y ahora ¿quiénes vienen a él? Sus hermanos vienen a él. Y los hermanos reconocen en ese reencuentro, hermanos, para José no fue nada fácil, obviamente. Y ahí es donde está la prueba de él, hermanos, la prueba en el corazón de José, porque los hermanos reconocen su pecado y el recuerdo de José, ahora sí, otra vez, ¿verdad? Viene a su mente con fuerza. Y José lo que hace es revelar su carácter, ¿verdad? Revela su carácter, toma decisiones, va y hasta llora, no quiere que nadie lo vea, y la familia de José ahora está expuesta a recibir lo que ellos, como dicen, sembraron, ¿verdad? Lo que sembraron en el corazón. A eso estaban expuestos la familia. Pero esa responsabilidad, hermanos, que tenía José, y la gloria, él se la estaba dando a Dios. Recuerden lo que vimos ahorita en la mañana. Él no dijo, yo no soy el que le voy a interpretar esto. ¿Quién es el que? Es Dios. Entonces, si usted se devuelve al problema, que olvidé decirlo en Génesis 37, recuerde que José en 2 ocasiones, él viene a sus hermanos y les interpreta y les revela muchas cosas que él sabía. Es muy probable que la actitud que tuvo José no fue una actitud de darle la gloria a Dios a través de lo que él estaba comunicando, sino muy probable pudo haber sido, o por implicación podemos decir que su manera, porque el Espíritu Santo no nos deja ver que la revelación, ¿verdad? O la interpretación en Génesis 37 en el problema vino a través, como lo vimos en el 41. Esto viene de parte de Dios, no soy yo, es Dios. En Génesis 37 no vemos eso. Muy probable que con arrogancia, ¿verdad? O con altivez pudo venir José ante sus hermanos. También eso, como dicen, metió, como dicen, echó limón ahí en la herida que había abierto su padre. Pero ya ahora aquí no. Ahora aquí había un cambio visible en la actitud de José. Y hay varias cosas que nosotros aprendemos en cuanto a esto, hermanos, en cuanto al reencuentro. Como familia,
tenemos circunstancias, ¿verdad? En una congregación siempre van a haber circunstancias. ¿Qué es lo más fácil? Huir. Exactamente. Lo más fácil es huir y usted no atendió el problema, ¿verdad? Pero, ¿qué va a pasar? Ese problema lo va a encontrar de nuevo. Ellos, hermanos, José fue vendido, ya sabemos lo que pasó. Sus hermanos sabían a quién lo vendieron, ellos fueron los que vendieron. Su conciencia estaba quebrada, ¿verdad? Estaba cauterizada, porque uno al cometer algo así, pues, ¿qué debieron haber hecho ellos antes de que viniera la hambruna? Ir a solucionar lo que habían hecho. Vamos a ir a ver si mi hermano cómo está, qué pasó. Pero cuando, hermanos, el pasado no se resuelve, ese pasado nos vuelve a confrontar. Entonces, la culpa de los hermanos reapareció y reapareció con una prueba, reapareció diferente. Esto quiere decir que el pecado que no se confiesa, hermanos, pesa en la conciencia. Y es algo que nosotros debemos de tener cuidado. Aquí hay muchas personalidades, ¿verdad? Caracteres que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Todos esos caracteres o personalidades son importantes para la obra, y hay que sabernos manejar, ¿verdad? Sabernos llevar unos con otros para que no hayan, para que cuando se despierte algo, tratarlo a la luz de la palabra de Dios, tratarlo a la luz del ejemplo de Cristo y no huir, ¿verdad? Porque ¿qué dice Hebreos capítulo 10, hermanos? Que por una raíz de amargura brote, ¿verdad? Y contamine a otros. El problema siempre se tiene que tratar, porque si no, ese problema usted lo va a seguir enfrentando. Me voy de la congregación, pero pareció que se reúnen en X lado y hay una campaña y yo voy ahí. Recuerde que uno no está adorando a Dios cuando tenemos problemas. No se adora a Dios. Que recuerda lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la ofrenda, ¿verdad? Primero deje ahí la ofrenda y vaya y primero arréglese con su hermano. ¿Por qué? Porque eso no es adorar a Dios. Dios permite, recuerde que al final de todo, Dios está permitiendo todas estas cosas para dar una lección, para preservar las vidas, y también hoy nosotros somos bendecidos a través de todo esto que está pasando. Dios está permitiendo todas estas cosas para que haya un cambio real. Porque las circunstancias difíciles lo que hacen es revelar una transformación genuina. Recuerde que debemos de estar, Santiago capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y más la paciencia tenga su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y la paciencia, hermanos, es un carácter aprobado. La paciencia significa resista, aguante, ¿verdad? En medio de la circunstancia. Ahora, José, exaltado por Dios, está pasando por una prueba en cuanto al reencuentro con quienes le hicieron daño. Y José actuó de una manera muy interesante, que es donde vemos el perdón, que es el quinto punto, hermanos, en el versículo, el capítulo 45, porque José es un ejemplo de no tener rencor. Una persona que no guarda rencor. Después de comprobar el arrepentimiento, hermana. ¿Qué pasa si quiero orar para una próxima clase? Deme temas para predicar. ¿Qué pasa si uno no se pone en paz con mi hermano y toma la cena, estando en paz y regresando? ¿Qué pasa? O sea, que se escuchó un poco, pues. Traigo algunos principios bíblicos con respecto a esto. Déjeme ver
si en esto del perdón le logro responder eso, pero es una excelente pregunta. Después de comprobar el arrepentimiento, hermanos, y el cambio de corazón en sus hermanos, José ya no puede contenerse, ¿verdad? José viene en este reencuentro y él ya no puede. Y en este capítulo 45, él lo que hace es revela su identidad. Recuerde que en los versículos anteriores José no se había revelado, los hermanos ni sabían quién era él, pero él se reveló no para juzgarlos a ellos, sino para restaurarlos. Y aquí es donde vamos a ver el perdón, porque el perdón es para quien lo da. Quien da, ¿verdad? El perdón es el que se beneficia de ese perdón. Recuerde que en cuanto dependa de nosotros, debemos de vivir en paz con todos, ¿verdad? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie va a ver al Señor. Y José, eso sí, José no minimizó el pecado porque él les hizo ver, ustedes me vendieron, ¿verdad? Ustedes lo van a leer ahí. Me vendieron, pero tampoco se colocó como una víctima. A veces cuando nos hacen algo malo, ¿verdad? Nos queremos poner como víctimas, ¿verdad? Usted me hizo esto y usted me hizo lo otro. No. Al final ya se sabe lo que sucedió. Entonces, no tengo que ser víctima, sino mostrar una restauración. Y eso fue lo que hizo José, porque el perdón nace, hermanos, de una visión correcta hacia Dios. Dice que en el capítulo 45, versículos del 5 al 8, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Ve cómo los mencionan. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José lo que está afirmando es que Dios lo envió para preservaros, y ese preservaros estaban incluidos ¿quiénes? Toda su familia, todos los que lo envidiaron, todos los que tuvieron celos. Por eso es que el perdón nace cuando entendemos la visión de Dios. ¿Cuál es la visión de Dios? Primera de Timoteo, capítulo 2, hermanos, versículos del 4 en adelante. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Y Dios quiere que nosotros reconozcamos a un único Señor, ¿verdad? Y Salvador, el cual es Jesucristo. Esa es la visión de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 30. Dios quiere que todos los hombres se arrepientan. Esto es, cambien su manera de vivir. Y el arrepentimiento viene a través de la predicación de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta el corazón humilde que la recibe y lo parte, hermanos, lo humilla, nos pone en lo más bajo, pero a la misma vez nos engrandece si la obedecemos, ¿verdad? Nos restaura. Y Efesios capítulo 4, hermano, nosotros leemos cómo el apóstol Pablo habla a la iglesia en Éfeso para que sean benignos unos con otros, para que sean misericordiosos, para que se perdonen los unos a los otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. Si nosotros no perdonamos, hermanos, ¿cómo vamos a esperar el perdón de Dios? Es imposible, hermanos, es imposible. Entonces solo quien reconoce la soberanía de Dios puede perdonar
de verdad. Y José lo que hizo fue ver por encima de todo lo que él había vivido, como Romanos 8, para el que ama a Dios, ¿verdad? Todas las cosas obran para bien. Entonces, todo esto que ustedes me hicieron, lo que me vendieron, ahora es para, Dios lo usó para bendición suya y para bendición mía. El perdón también, hermanos, no niega la culpa. Recuerde que José les mencionó lo que ellos hicieron, pero tampoco el perdón contradice lo que es la justicia. Recuerde que la justicia es la fe, el evangelio, la palabra de Dios, los caminos rectos del Señor. Hechos capítulo 13, versículo 5 en adelante. La justicia es todo lo que es honesto, lo que es recto. El perdonar no significa que no haya alguna circunstancia o no está contradiciendo lo que es la justicia. Romanos capítulo 12, hermanos, versículos del 19 al 21. Porque el perdón, hermanos, no elimina la memoria. Es como cuando uno se hace una herida, ¿verdad? Y queda ahí esa cicatriz. Cuando usted ve esa cicatriz, ¿qué hace? Recordar todo lo que, uy, sí, yo iba allá en una bicicleta cuando era niño y me quedé sin frenos y me comí la vuelta y me quedó eso, ¿verdad? Siempre es así. Cuando uno es de niño, hay cicatrices que quedan ahí por los juegos y lo que hace eso es recordarnos, ¿verdad? El perdón no elimina la memoria, pero sí la amargura. Entonces, cuando yo perdono de corazón, yo sé todo el panorama de todo lo que viví, pero si yo perdoné, la amargura ya no va a estar ahí. José les recordó el pecado, pero ya no, él no está dominado por lo que los hermanos le hicieron. Por supuesto, hermana. Por supuesto, mencioné Efesios capítulo 4, ¿verdad? Que tenemos que ser misericordiosos, que tenemos que perdonarnos los unos a los otros, ser benignos. Y es algo sumamente importante. Aparte, en este punto le voy a mencionar lo que nosotros somos para el Señor. Porque el perdón lo que hace es buscar la restauración. Esto es, alguien me hizo daño, ¿verdad? Y yo no busco que esta persona esté hundida más. Ya él está hundido porque dañó, infringió la ley de Dios, no infringió la ley mía, porque la ley del hombre no vale, ¿verdad? Es la de Dios, la palabra de Dios. Y el perdón lo que hace es restaurar, o sea, volver a la persona en el estado original. ¿Recuerdan? Lo vimos también en el seminario, que en cuanto a la disciplina, por ejemplo, en la iglesia, el caso de fornicación, Primera de Corintios capítulo 5, Pablo fue claro, ustedes deben de señalar al hermano, deben de amonestarlo, esta cosa ni se nombra entre los gentiles, ustedes no han hecho nada, ¿verdad? Pablo dice, yo ni estoy ahí, ya juzgué esa situación, esa conducta de inmoralidad no se debe de permitir en la iglesia. Apártense en Romanos capítulo 16, versículo 17, a todo hermano que ande desordenado y ande en contra de la doctrina. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Bueno, pero después de eso, cuando él escribe la segunda carta, ¿verdad? Él escribe una carta, ¿para qué? Para que perdonen al hermano, ya, y ellos se fueron al otro extremo. Ya, pecó el hermano, y sí, pero ya el hermano se arrepintió, esto es, ya cambió su mentalidad, ahora ustedes tienen que recibirlo, tienen que ayudarlo en su progreso espiritual. Los hermanos en Corinto no querían recibirlos. Entonces Pablo, cuando escribe Segunda de Corintios, les dice, ustedes son el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 17 al 19.
y les recuerda, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí Él hace todas las cosas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. ¿Qué hizo Dios? Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y dice, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces nosotros, hermanos, lo que hacemos con el perdón es buscar el bien del otro, buscar el bienestar de aquella persona que hizo la infracción, pero puede que esa persona no la reciba, ¿verdad? No reciba la disciplina, no reciba la amonestación del Señor, pero usted ya lo dio, entonces usted está en paz, ¿verdad? Con Dios, si era eso lo que estaba en su corazón. Por eso, como cristianos, nosotros lo que debemos de hacer es procurar el bien para aquel que anda mal. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de orar, debemos de pegarle una llamadita, debemos de visitarlo, pero debemos de amonestarlo, ¿verdad? Vuelva al redil del Señor, arrepiéntase, venga al camino, estamos para servirle, hacerle saber su presente condición delante de Dios. Pero definitivamente, hermana, si nosotros no estamos en problemas con un hermano, ¿para qué cantamos, verdad? Si Dios no está siendo adorado, ¿para qué aparto si yo tengo problemas? Yo tengo que sanar eso en el corazón, porque eso no es adorar a Dios. Necesitamos estar en paz con todos. Nada, eso es como dicen. Sí, nada, es que todo el servicio de oración, Dios no está siendo glorificado a través de eso, porque Dios, que escudriña nuestras mentes y nuestros corazones, sabe nuestra presente condición delante de Dios, y eso está creando un estorbo en la adoración. Eso es como si yo tuviera un problema con mi esposa. Mis oraciones van a tener un estorbo, dice Primera de Pedro capítulo 3. Entonces mejor arréglese con su esposa y después dice el Señor, ahora sí, adoren. ¿Iba a decir algo? Sí, que el seminario que hizo el hermano de la antigua también, ahí que el hermano explicó sobre la restauración, sobre el perdón, cuando perdonamos a alguien o cuando le vamos a pedir perdón a alguien y ese alguien no quiere perdonarnos, no quiere recibir nuestro perdón. Y en el ejemplo de Corintios 5, que dice que como tal ni coman, como tal ni anden, por las cosas que se estaban dando. Entonces nosotros, no es que lo vamos a echar a patadas de la congregación y le vamos a decir, váyase, no, porque esa persona tiene que restaurarse. ¿Y cómo se restaura? A través de la palabra. Y cuando esa palabra llega, o sea, nosotros tenemos que tener una acción de evangelistas. Ajá. De acercarnos a la persona que está en esa condición para llevar palabra de amor, de ánimo, de esperanza, de evangelismo. Amén. Ya no como un hermano, porque es a un hermano que se le está haciendo eso. Sí, uno nunca deja de ser hermano, sino nada más que no está en el redil, no está perseverando en la doctrina, segunda de Juan 9. Entonces necesitamos a través de la predicación de la palabra, ¿verdad? Que Él venga al camino. Pero si solo decimos, me alegra verte, que Dios te bendiga, eso no va a ayudar. Lo que va a ayudar es del todo, ¿verdad? Lo que va a ayudar es cuando usted le recuerda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos advierte del pecado. Entonces sí, recuerde que el perdón lo que hace es liberar al que perdona. El perdón lo tiene quien lo da, ¿verdad? Nos libera. Colosenses 3, versículo 15. Sopórtense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. El llanto y el abrazo, recuerdan en José,
el llanto y el abrazo, lo que mostraron fue sanidad espiritual, sanidad emocional y restauración. No hay nada más lindo que si hay una circunstancia, un problema, y usted dice, te perdono, te amo, seguimos adelante, hermano, seguimos en el camino. Es lo que Dios espera y quiere de cada uno de nosotros. Por eso Romanos 12:18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y bueno, la preservación era del capítulo 46 al 49, y más que todo nos habla que después de la reconciliación, Jacob desciende a Egipto con toda su casa, y Dios le habla y confirma las promesas, ¿verdad?, que había para con él. Él iría con Jacob y hará de su familia una gran nación. Y de hecho, de una de las tribus, ¿verdad?, de las 12 tribus que vienen a ser los hijos de Jacob, que están en el capítulo 36, ahí usted lee todos los nombres de las tribus. Viene el Mesías, ¿verdad? Viene el Salvador del mundo. Entonces, la preservación lo vemos en eso, hermanos, lo vemos en eso. Yo agradezco mucho su atención. Hemos aprendido varias cosas, hermanos, ¿verdad? Varias cosas con respecto a la vida práctica. El perdón es fundamental para nuestra salvación. Conflictos van a haber siempre, pero manejémonos a la luz de la palabra de Dios. No actuemos con ira, no actuemos menos por envidia. No es que estoy poniendo a la envidia, como dicen, un pecado más grande que otros. Pecado es pecado, pero no actuemos en contra de la voluntad de Dios. Es mejor esperar, ¿verdad? Tómese un momento, ore a Dios, apóyese en la Biblia a ver si su actitud cómo debe de ser. Después vaya y hable con su hermano, en fin. Y recuerde que si hay fidelidad a Dios, siempre va a haber exaltación de parte de Dios. El perdón es necesario, es fundamental para nuestra salvación. Perdonémonos unos a otros, sigamos adelante unos con otros, y a través del ejemplo suyo y mío, así como lo vimos en la vida de José, también muchas personas pueden ser bendecidas en sus vidas. Recuerde que somos ministros de la reconciliación. Dios nos ha encargado ese ministerio a la iglesia, a cada miembro en particular. Seamos gente de paz, seamos gente de bien, seamos cristianos, hermanos, porque eso es lo que somos, cristianos verdaderos. Dios me los bendiga. Gracias por su atención. Vamos a hacer una oración.